El contador superó los 300. Nadie tocó los mandos. Las luces parpadearon 2 veces y se apagaron. Solo quedó el zumbido del generador. ¡Corte total!, gritó Ortega. Un técnico desconectó la línea principal. El ruido no cesó. Los medidores seguían activos. El sistema no respondía. Un hombre entró sin anunciarse. Llevaba uniforme oscuro, sin insignias. Nadie lo conocía. Le bastó una mirada. «Saquen los registros», dijo. Ortega dudó. «Señor, todavía no hay informe final». «No lo habrá», respondió. 2 soldados retiraron las carpetas del escritorio. Otro arrancó la cinta de la grabadora. Los papeles con anotaciones fueron depositados en una caja metálica. El hombre selló la tapa con una etiqueta roja. Clasificación A73. Mendoza intentó intervenir. «Esa es evidencia de funcionamiento autónomo». El hombre lo interrumpió. «No se usará esa palabra en ningún informe». El generador seguía vibrando bajo la lona. Uno de los cables emitió una chispa azul. Ortega ordenó alejarse. El técnico del registro preguntó si debía anotar la hora. El visitante lo miró fijo. No hubo prueba. No hubo hora. Un silencio pesado. Solo el zumbido constante. Después el sonido de una caja cerrándose con llave. Mendoza se acercó al panel de control. Los indicadores marcaban carga estable, sin fuente externa. Apoyó la mano sobre la superficie. Caliente. Viva. El hombre del uniforme oscuro observó desde la puerta. «Desconéctelo». «Ya está desconectado». «Entonces entiérrelo». Salió sin firmar nada. Ortega anotó en el acta: «Prueba cancelada sin resultados». A las 12:07, el laboratorio fue evacuado. El generador quedó encendido, cubierto. Un guardia apagó las luces. Solo se oyó el zumbido. Y luego, el clic de una cerradura blindada. A las 08:15, Mendoza llegó al laboratorio. La puerta estaba cerrada con un sello nuevo. El cartel decía: «Área restringida. Acceso solo con autorización del Ministerio de Defensa». Golpeó. Nadie respondió. El guardia de turno lo miró sin expresión. «Orden superior. No puede entrar. Soy el responsable técnico. Ya no figura en la lista». Mendoza insistió. El guardia señaló un sobre la mesa de control. Dentro había una copia del acta de la noche anterior. Su firma estaba al pie. No recordaba haberla hecho. Preguntó por Ortega. Le dijeron que había sido trasladado. «¿A dónde?» «No nos informan destinos», respondió el guardia. Salió del edificio. En la esquina, un camión militar cargaba cajas metálicas con el rótulo Aurora 73. 2 hombres en uniforme, sin insignias, supervisaban el traslado. El conductor llevaba una lista de numeraciones. Cada caja tenía un candado y una etiqueta roja. Mendoza se acercó. «Esos son mis registros de calibración». El hombre que sostenía la lista no levantó la vista. «Ya no pertenecen al área civil». Un tercer oficial anotaba en una libreta: «Material técnico retirado. Destino confidencial». Mendoza regresó a su oficina. Su escritorio estaba vacío. Ni planos, ni notas, ni el cuaderno de laboratorio. Solo un sobre blanco con el sello del Comando de Ingenieros. Dentro, una carta. Por disposición de la Dirección General, se suspende temporalmente su colaboración en el proyecto Aurora. Motivo: revisión de clasificación. Sin firma, sin fecha. Esa noche intentó llamar al ministerio. La operadora lo derivó a una extensión muerta. Volvió a marcar. La línea emitió un ruido breve como de interferencia. Luego silencio. Al día siguiente, encontró un aviso en la prensa oficial. El Ministerio de Defensa comunica que el proyecto Aurora continúa bajo control técnico del Estado. Se agradece la contribución del ingeniero civil Raúl Mendoza, actualmente en comisión especial. No estaba en ninguna comisión. No había recibido ninguna orden. A las 23:04, una camioneta sin distintivo se detuvo frente a su edificio. 2 hombres bajaron, entraron al portón lateral y subieron al segundo piso. No tocaron el timbre, solo esperaron. Cuando él se asomó a la ventana, uno de ellos levantó la vista. No dijo nada. Encendió un cigarrillo y permaneció allí hasta que las luces del departamento se apagaron. El llamado llegó al mediodía. Una voz neutra: «Preséntese mañana a las 9, edificio Libertador». No hubo más detalles. A las 9 en punto, Mendoza estaba allí. Mostró su credencial en la entrada. El guardia buscó su nombre en una lista. No lo encontró. Hizo una llamada. Después lo dejó pasar. Lo acompañaron por un pasillo largo, sin ventanas. Las puertas no tenían placas, solo números. Entraron en una sala vacía, con una mesa, 3 sillas y una lámpara. En el centro, un sobre con su nombre.
El coronel Ortega estaba sentado del otro lado. No lo miró. A su derecha, un hombre con traje gris hojeaba un documento. Tenía un sello del ministerio. Arriba se leía: Confidencial, clasificación A73. Siéntese, dijo el del traje. Mendoza obedeció. El hombre deslizó una carpeta hacia él. Firme aquí. ¿Qué es esto? Un acuerdo de confidencialidad. Ya firmé uno el año pasado. ¿Este reemplaza al anterior? Ortega seguía en silencio. Solo miraba los papeles. El hombre del traje encendió un cigarrillo. El Estado agradece su trabajo. No fue terminado. ¿Está terminado? Mendoza revisó la hoja. El texto era breve. El ingeniero Raúl Mendoza renuncia a cualquier reclamo sobre diseños, informes o desarrollos técnicos vinculados al programa Aurora. Clasificación: uso exclusivo del Estado. Al final, su firma ya estaba impresa. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó. El hombre respondió sin levantar la vista. De sus propios registros. No firmé ese documento. Sí lo hizo. El archivo lo confirma. El coronel habló por primera vez. No complique las cosas, Mendoza. Quiero una copia del informe original. ¿No existe informe original? Entonces lo falsificaron. Silencio. El del traje cerró la carpeta. El país está en una situación delicada. Mi trabajo era civil. Ahora no lo es. Guardó los papeles en el maletín. Antes de salir, dejó una tarjeta sobre la mesa. Departamento Técnico de Supervisión Energética, Oficina 214. Si necesita algo, llame ahí, dijo. Cuando Mendoza levantó la vista, Ortega ya no estaba. La silla vacía seguía girando lentamente. En la mesa, el sobre inicial permanecía cerrado. Dentro, una copia de su contrato. El campo de fecha estaba en blanco. A las 10:42, la reunión terminó. Nadie firmó nada. En la salida, el guardia le devolvió su documento de identidad. El número estaba tachado con tinta negra. La orden llegó en un sobre sin membrete, solo una frase: preséntese mañana a las 06:00 en la estación de retiro. Misión técnica, duración indeterminada. No figuraba quién la firmaba. Abajo, un código: A7312. Mendoza empacó lo mínimo, los cuadernos que le quedaban, un lápiz, su identificación. El documento seguía tachado. A las 05:45, el andén estaba vacío. Un tren militar esperaba con 3 vagones cerrados. Un oficial con abrigo oscuro revisaba una lista. Nombre: Raúl Mendoza. El hombre buscó entre los papeles. No figura. Recibí una orden. El oficial lo miró. Entonces suba igual. El vagón estaba iluminado por una lámpara amarilla. No había ventanas. Solo 4 asientos y una caja metálica en el centro, marcada con el sello Ministerio de Defensa. Clasificación A73. Un guardia se sentó frente a él. No habló. A las 06:12, el tren se puso en marcha. El ruido del acero contra las vías era constante, monótono. Mendoza intentó leer la orden otra vez. El papel había cambiado de color. La tinta del código se había borrado. Solo quedaba la palabra traslado. A mitad del recorrido, el guardia se levantó. Golpeó la puerta. Un hombre entró desde el vagón siguiente. Llevaba un maletín negro. Lo abrió. Dentro había una carpeta y una cámara fotográfica. «Necesito una foto», dijo. Mendoza no se movió. El hombre repitió: «Mire al frente». El flash lo cegó por un segundo. Después una nube de humo. El hombre guardó la cámara. Tomó el documento de identidad de Mendoza, lo fotografió también. Luego lo dobló y lo metió en el maletín. «¿A dónde vamos?», preguntó. «No está autorizado para conocer el destino». «¿Y mi trabajo?». «Su trabajo ya terminó». «Entonces, ¿para qué el traslado?». El hombre lo miró por primera vez. «Para mantener el orden». Salió del vagón y cerró la puerta. El guardia permaneció sentado sin hablar. El tren siguió avanzando. No hubo más paradas. A las 11:40, el convoy se detuvo en un andén sin nombre. Solo una torre con un foco y un cartel oxidado. Zona de pruebas Noso 5. Un grupo de hombres esperaban. Todos con abrigos grises, sin insignias. Uno de ellos señaló la caja metálica en el vagón. La bajaron entre 3. Nadie firmó el recibo. Mendoza intentó seguirlos. Un soldado bloqueó su paso. «Espere instrucciones». «¿Quién las da?». «El que figura en su informe». «No hay informe». El soldado no respondió. A las 12:10, el tren partió de nuevo, sin él. El polvo cubrió los rieles. Mendoza miró hacia atrás. El foco del andén seguía encendido, aunque no había nadie. En el suelo, una etiqueta arrancada del maletín brillaba bajo la luz. Aurora 73. Operativo.
El complejo estaba rodeado por cercas dobles, una caseta de control y un galpón largo, sin carteles. El guardia le indicó el ingreso. No había nadie más. Dentro, 3 mesas metálicas, un panel y un generador cubierto con lona. El mismo que había visto en Palermo. El mismo número, Aurora 731. Un ingeniero del ejército lo recibió. No se presentó, solo dijo: «Tiene que verificar los niveles de carga». «¿Para qué uso?» «Comunicación». «¿Qué tipo de comunicación?» «Clasificada». Mendoza retiró la lona. El panel estaba modificado. Habían agregado un módulo de transmisión y un cableado nuevo que salía hacia una antena exterior. Esto no estaba en el diseño original. El otro no respondió. Solo anotó algo en una libreta, conectó el amperímetro. El flujo se mantenía constante, pero la frecuencia había cambiado. La lectura oscilaba cada 6 segundos. No correspondía a un patrón eléctrico. Era una señal. «¿Quién autorizó esta alteración?», preguntó. El ingeniero miró la hoja. «Dirección de Comunicaciones Militares. Esto puede producir interferencias». «Lo sabemos». «¿Y la fuente?». «No necesita fuente». Un soldado se acercó con un sobre. El remitente: Ministerio de Defensa Nacional. Dentro había una sola hoja. Registre únicamente valores funcionales. No registrar anomalías, no conservar copias. El generador se activó solo. El sonido era más agudo que antes. Los indicadores de voltaje aumentaron. Una de las lámparas estalló. El otro ingeniero se apartó. Mendoza intentó apagar el sistema. El panel no respondió. El zumbido subió de tono, breve, como un pulso. Después, silencio. Los relojes se detuvieron. El ventilador del techo se paró. Un soldado tomó el teléfono de pared. No había línea. Otro escribió la hora en una pizarra. 15:47. El hombre del uniforme gris regresó. «No toqué nada. El sistema se reactivó solo». «Ya lo sabemos». Caminó hasta la puerta. Antes de salir dijo: «A partir de ahora, usted solo observa». La puerta se cerró con candado. Mendoza se quedó solo frente al generador. El amperímetro seguía marcando carga. Constante, sin fuente, sin explicación. Afuera se escuchó un vehículo arrancar. Después, nada. El comunicado interno fue emitido a las 09:00. Encabezado: Operación Aurora, clasificación A73. Estado: concluida. No requiere seguimiento civil. El documento llevaba la firma del Comando de Ingenieros. 3 copias. Una para el archivo central, otra para el ministerio, la última para destrucción. Mendoza no fue notificado. El laboratorio en Salta fue cerrado ese mismo día. Los técnicos recibieron órdenes de reubicación. Los informes de calibración fueron trasladados en valijas numeradas. El transporte militar no figuraba en ningún registro de ruta. En Buenos Aires, una secretaria del ministerio archivó la carpeta con el número 47/123. En la nota de margen, un sello nuevo, sin relevancia técnica. A las 13:00, el Boletín Oficial publicó una versión pública del comunicado. El Ministerio de Defensa agradece la labor del personal civil que colaboró en el desarrollo del sistema Aurora. Los resultados no alcanzaron los objetivos previstos. En el barrio de Almagro, la esposa de Mendoza leyó la noticia en el diario. Intentó llamarlo. La línea no existía. Fue hasta la oficina del Instituto de Energía Aplicada. Un guardia la detuvo en la puerta. «No hay nadie con ese nombre en nómina. Trabajaba aquí desde hace 7 años. No figura en los registros. Pidió hablar con el director. No estaba. Nadie lo conocía. Esa misma tarde recibió una carta sin remitente. Dentro, una hoja doblada. El Estado se hará cargo de su bienestar. No insista con visitas o llamadas. No había firma. Solo el sello seco del ministerio. En Salta, el hangar quedó vacío. Solo el generador permanecía en medio del galpón, cubierto con lona gris. Un soldado entró para verificar el cierre. Anotó en su libreta: instalación sin actividad, fuente no desconectada. Apagó la lámpara. El contador seguía marcando 178 voltios, constantes. El registro fue firmado y archivado como sitio sellado, proyecto inactivo. Nadie volvió al lugar. Durante los meses siguientes, la familia de Mendoza dejó de recibir correspondencia. Las facturas bancarias llegaron con observación. Titular ausente. El número de documento fue dado de baja en el Registro Nacional de Identificación. El archivo 4073 pasó a sección Casos cerrados. Sin observaciones, sin anexo técnico, sin nombre. El parte oficial fue redactado en máquina Olivetti, papel timbrado del Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Técnico.
Encabezado, Informe No 118-73. Asunto: accidente de transporte durante misión técnica. Personal afectado: Teniente Ingeniero Raúl Mendoza. Resultado: fallecimiento confirmado. No constaba fecha de defunción, tampoco coordenadas del supuesto accidente. La palabra confirmado estaba escrita a mano con tinta azul. El resto mecanografiado. El documento fue enviado a 3 destinos: el Registro Civil, la Dirección de Personal Civil y la Tesorería del Estado. En el margen inferior, un sello: archivo cerrado, no requiere inspección. En el Instituto de Energía Aplicada, una secretaria recibió la copia duplicada. Preguntó si debía adjuntarla al legajo técnico. El supervisor respondió: no hay legajo técnico, pero hay número de proyecto. Ese número no se usa más. La hoja fue guardada en una carpeta genérica. Personal desvinculado, año 1973. Nunca se volvió a abrir. En Almagro, la esposa de Mendoza fue citada a una oficina del ministerio. Un hombre de traje oscuro la recibió con cortesía exagerada. Sobre la mesa, un sobre cerrado. Lamentamos mucho la pérdida, dijo. ¿Dónde ocurrió? En zona de pruebas al norte. ¿Puedo ver el lugar? No está permitido. ¿Y el cuerpo? Fue inhumado por protocolo militar. Quiero su certificado. El hombre abrió un cajón. Le mostró una copia del informe. El espacio de firma estaba vacío. El original será emitido más adelante, agregó. Ella tomó el sobre. Dentro había un cheque a nombre de beneficiaria del personal técnico fallecido. La cifra estaba en blanco. Durante los días siguientes, intentó comunicarse con las autoridades. Nadie respondió. El teléfono del laboratorio seguía desconectado. El número del ministerio derivaba a una grabadora. Todas las líneas se encuentran ocupadas. El 14 de agosto recibió una visita. 2 hombres con credenciales del programa de apoyo a familias de funcionarios del Estado. Uno de ellos le entregó una caja sellada. Son efectos personales, dijo. Dentro había una libreta con iniciales RM, un bolígrafo y un reloj detenido a las 11:47. La caja no tenía olor a tierra ni señales de viaje, solo un número pintado en negro: 4773. El acta de defunción fue emitida 2 semanas más tarde. En la línea de causa, insuficiencia respiratoria aguda. En observaciones, fallecido en cumplimiento de deber técnico. No había firma de médico ni número de hospital. El documento fue validado con un sello del Departamento de Logística Sanitaria. Nadie conocía ese departamento. El 22 de agosto, el Diario Oficial publicó un comunicado de 2 párrafos. El Ministerio de Defensa lamenta informar el fallecimiento del ingeniero Raúl Mendoza, colaborador civil de programas energéticos estratégicos. Su contribución fue fundamental para el progreso nacional. El Estado asegura acompañamiento integral a su familia. La foto que acompañaba el texto no era la suya. Un rostro genérico, probablemente de archivo. La esposa lo recortó del diario y lo guardó en la libreta encontrada en la caja. Entre las páginas había una anotación escrita a lápiz. No fue un accidente. Protocolo activado sin autorización. Nadie más volvió a tocar esa libreta. En el ministerio, el expediente 41-73 fue trasladado a la sección de casos finalizados. Una funcionaria debía archivar los documentos físicos. Revisó el contenido. Un acta, 2 copias, un sobre vacío. Faltaban anexos. ¿Dónde están los informes técnicos?, preguntó. El supervisor respondió: esa parte se maneja en otro nivel. ¿Cuál? Clasificación D. La carpeta fue cerrada con cinta roja. El registro en el sistema mecanográfico fue eliminado. Solo quedó la referencia escrita a mano: Mendoza, Raúl, civil fallecido en misión. En el sótano del edificio Libertador, los archivadores metálicos resonaban con cada golpe de sello. Uno de los empleados escribió la hora final en el libro de ingreso: 16:22. Después, estampó la última línea: causa concluida. Esa misma noche, un telegrama interno circuló entre dependencias militares: evitar cualquier consulta sobre el programa Aurora, referir como proyecto discontinuado. El generador, en cambio, seguía registrado como activo. Una nota marginal agregada por un técnico decía: mantenimiento automático, sin personal asignado. El número de serie, Aurora 731, permanecía vigente. Solo había cambiado el titular: Departamento de Comunicaciones Militares, Sección D. El depósito militar llevaba años cerrado. El cartel oxidado aún decía: Hangar 5, Instituto de Aeronáutica Técnica. El nuevo jefe de mantenimiento ordenó limpiar las instalaciones antes de la auditoría.
El mecánico Jorge Lamas recibió la llave y una lista de inventario. Nadie lo acompañó. Dentro, el aire estaba seco, cubierto de polvo. Entre los contenedores, encontró uno sellado con cinta del Ministerio de Defensa. Número de serie: Aurora 731. El mismo código que figuraba en un registro antiguo del almacén. Intentó moverlo. Era más pesado de lo que esperaba. Pidió ayuda por radio. No hubo respuesta. La señal no entraba. Usó una palanca para abrir la tapa. Dentro, una estructura metálica del tamaño de una mesa. El panel frontal tenía luces apagadas, pero una pequeña aguja seguía marcando voltaje. 178. Constante. Sin conexión externa. Lamas pensó que era un transformador viejo. Anotó la referencia en su libreta. Dispositivo sin identificación operativa. Fuente interna activa. Cuando intentó desconectar los cables, escuchó un clic. La aguja del amperímetro subió. Después un sonido breve, como un pulso eléctrico. El foco del techo parpadeó y se apagó. Solo quedó el zumbido. Retrocedió. Tomó una linterna. El panel seguía encendido. Una luz verde intermitente marcaba intervalos exactos. No reconocía el diseño. Fotografió el número de serie. Envió el reporte al jefe técnico. Equipo activo en depósito cerrado. Solicito verificación. Pasaron 3 días sin respuesta. El mensaje fue reenviado a una dirección distinta. SEC D. Supervisión técnica. Un funcionario contestó por telegrama. No manipular el material, sellar nuevamente el contenedor, entregar llave al oficial de enlace. Esa misma tarde, 2 hombres llegaron en un vehículo oficial, sin uniforme. Pidieron la libreta de Lamas, revisaron las fotos y las borraron del rollo. ¿Dónde está el contenedor?, preguntó uno. En el hangar, sellado. Perfecto. No hicieron preguntas. Solo colocaron un sello nuevo sobre la caja. Propiedad del Estado. No abrir. Lamas firmó un recibo que no leyó. El jefe técnico le dijo que no volviera a ese galpón. Ya no figura en la lista de mantenimiento, explicó. Días después, el hangar fue clausurado. El inventario se actualizó. Sección 5, sin existencia. El registro manual del depósito fue reemplazado por una versión mecanográfica. El renglón con el número Aurora 731 aparecía tachado. En la columna de observaciones, alguien escribió con lápiz: reasignado, programa interno, no divulgar. El mecánico nunca volvió a ver el contenedor. Un mes después fue trasladado a otra base sin explicación. El hangar quedó vacío, sin luz, sin vigilancia. En el centro, bajo una lona gris, la aguja del panel seguía marcando 178 voltios, constantes, silenciosos, como si nada hubiera terminado. La auditoría comenzó un lunes. El edificio del Ministerio de Defensa estaba lleno de carpetas apiladas y archivadores abiertos. El técnico administrativo, Luis Ferreira, de la Dirección de Control de Inventarios, tenía a su cargo revisar materiales antiguos que nunca fueron digitalizados. Le asignaron un número de expediente, 47-73. No figuraba en el sistema central. Solo existía en papel. Ferreira bajó al archivo subterráneo. Una empleada mayor le entregó una caja de cartón. Cuidado con esa. Nadie la pedía desde hace años. La tapa tenía una etiqueta borrada, Aurora 73. Dentro había carpetas sin numeración, recortes de telegramas y un cuaderno de laboratorio con iniciales RM. El papel estaba amarillento, pero las anotaciones eran claras. Valores eléctricos, fechas de prueba y una nota al margen. Frecuencia autónoma. No cortar suministro. Ferreira revisó los sellos. Uno pertenecía al Instituto de Aeronáutica Técnica, otro al Departamento de Comunicaciones Militares. Ambos databan del mismo año, 1973. No entendía por qué un proyecto de energía figuraba bajo comunicaciones. Escribió en su informe preliminar: anomalía de clasificación, doble dependencia administrativa. Llevó la carpeta al despacho de su supervisor, el ingeniero Soria. Esto no está registrado en ningún inventario digital. Soria leyó la primera hoja. Su rostro cambió. Guarde eso, no lo copie. Pero hay un equipo activo en depósito, según el registro. Ya no está. Hay mediciones de energía autónoma, señor. Soria lo interrumpió. No siga leyendo. Necesito reportar la duplicidad de sellos. No hay duplicidad. Entonces, ¿por qué 2 ministerios firmaron el mismo informe? Soria dejó el documento sobre la mesa. Porque uno ya no existe. El silencio duró varios segundos. Ferreira entendió que debía irse. Pero antes de cerrar la puerta, Soria agregó: si alguien pregunta, nunca vio ese número. ¿Cuál número?
Exactamente. De regreso a su escritorio, Ferreira intentó ingresar el código en el sistema electrónico. El campo de búsqueda devolvió una alerta. Acceso restringido, sección D. Intentó otra vez. La pantalla parpadeó y se apagó. El supervisor apareció detrás de él. Lo dije en serio. Deje ese expediente. Esa noche, al cerrar la oficina, notó que la caja ya no estaba sobre su mesa. Tampoco el cuaderno de laboratorio. Solo quedaba una hoja suelta, arrugada, con un sello azul. Revisado. Clasificación A73. No redistribuir. Ferreira fue reasignado al área de suministros. No volvió a recibir tareas de auditoría. En su nuevo escritorio, encontró una carta sin firma. La estabilidad laboral depende de la prudencia administrativa. Días después, se publicó un informe interno. Durante la auditoría de material histórico, no se detectaron irregularidades significativas. Todos los archivos obsoletos fueron eliminados según protocolo. El número 4673 no aparecía mencionado. En la lista final, el renglón estaba vacío. Solo una nota a mano, en tinta negra en el margen inferior. Derivado a programa de mantenimiento autónomo, no auditable. El expediente volvió a desaparecer. El archivo físico fue retirado por un mensajero sin identificación. La empleada del subsuelo lo vio salir con la caja bajo el brazo. Preguntó por la constancia de retiro. El hombre respondió sin detenerse. No hace falta. Esto nunca se archivó. A las 19:03, el registro de salida del edificio se imprimió automáticamente. El campo de nombre estaba vacío. Solo el número de credencial, D0NA47. Décadas después, el ministerio inició la digitalización de archivos antiguos. El contrato fue otorgado a una empresa privada. Los técnicos trabajaban en un subsuelo con ventiladores viejos y cajas numeradas. Cada documento debía ser escaneado, clasificado y destruido. El técnico Martín Cueto llevaba 3 semanas revisando material de la década del 70. Encontró una carpeta sin tapa, sin índice, solo una hoja en la parte superior. 47C73. Programa Aurora. El resto eran informes dispersos, algunos mecanografiados, otros con anotaciones a lápiz. En una esquina, una firma. Raúl Mendoza. Pensó que se trataba de un error de archivo. Intentó ingresar el código en el sistema digital. La pantalla devolvió una advertencia. Documento protegido. Clasificación D. Acceso denegado. Lo intentó otra vez. Desde otro terminal. El mismo mensaje. Decidió escanearlo manualmente. El software reconoció el texto, pero el archivo se cerró de forma automática. El cursor quedó congelado. En la parte inferior de la pantalla apareció una línea nueva. Última modificación. 1973. Ministerio de Defensa. El técnico tomó nota a mano. 45 Alacen, Sednight 3. Error de sistema. De pronto, notó algo extraño. La firma escaneada de Mendoza coincidía exactamente con otra que ya había digitalizado en un documento de 1989. El mismo trazo, la misma presión de tinta, el mismo nombre. Buscó el registro del documento más reciente. El sistema mostraba el encabezado. Informe sobre mantenimiento de sistemas autónomos. Programa Aurora. Fecha: marzo de 1989. Autor: Dr. Raúl Mendoza. Cueto pensó que era un caso de homónimo. Verificó el número de identificación. El campo estaba en blanco. Buscó la referencia del proyecto. Seguía activa. Estado. Operativo. Llamó a su supervisor. Hay un archivo que no se puede cerrar, dijo. El supervisor bajó al subsuelo. Leyó el encabezado. No escanee eso. Pero está incompleto. No lo necesita completo. ¿Lo destruyo? No. Archívelo en físico. El supervisor firmó un recibo. Lo dobló en 4 y lo guardó en el bolsillo. Antes de irse, agregó: si alguien pregunta por ese número, diga que nunca existió. Cueto apagó el monitor. Guardó los papeles en una carpeta nueva. Cuando intentó anotar el código en el registro digital, el sistema bloqueó la línea. No podía escribir números, solo letras. Probó con Aurora. El cursor se movió solo. Escribió: archivo reservado, clasificación permanente. Cerró la sesión. El ventilador del techo se detuvo. El silencio del subsuelo era absoluto. A través de las rejillas llegaba el sonido distante de un transformador. Un zumbido bajo, constante, familiar. Miró la carpeta sobre la mesa. La etiqueta tenía un nuevo sello. Fresco. Programa activo. No reproducir. Dejó el expediente en la caja y salió. La luz del pasillo parpadeó una vez. Después se apagó sola.
Soy Diego Salvatierra y este fue un archivo que el poder quiso enterrar.